Él está en Facebook. Aquí estoy hablando con los economonstruos, que son todos somos influencers, señores, o sea que tenemos que meternos en esto de las redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter, diría yo. Pero dice Rafael Espinal que él está en Facebook. Yo estaba en Facebook, pero es que es demasiado cosas, Rafael, es mucho. No, pero es demasiado. uno se entera de los cumpleaños. De los cumpleaños. No, Facebook, me gustó. Señores, aquí estamos en compañía de los economonstruos y en este bloque tenemos dos temas fundamentales porque le vamos a sacar el juguito. En este primer bloque vamos a hablar del más bono soberano, porque tenemos mucho y ahora vamos a tener más. Aquí en compañía de José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal, el profe, y Héctor Guiliani Curi, los economonstruos. Señores, más bono soberano. Dime, vamos a empezar con José Alfredo, ¿sí? Porque él pone la cara de que... Sí, además, porque a José Alfredo le gustan los temas que no son criollos, sino China. Yo me extrañé que él vino hoy. ¿Cómo va a ser? Yo estaba que Le gusta no. hablar de China, de los Estados Unidos. Es de fuera, Falso. internacional. Internacional. Ay. Cuéntenos de los bonos soberanos. Vamos a poner en contexto. Ajá. Los bonos soberanos se emitieron 2.500 millones. De dólares. De dólares. Eso pero no es poca cosa. Pero parte de... No, pero eso está en el plan de financiamiento del gobierno. O sea, está presupuestado, digamos. Claro, o sea, porque el presupuesto es ingresos, gastos y si hay déficit, entonces tengo que buscar el financiamiento para cubrir el déficit y pagar las amortizaciones de los préstamos. Claro. Entonces, se aprueba en el presupuesto eso y entonces la misión de crédito público es buscar ese financiamiento a las mejores condiciones posibles. Hasta abril de este año no se habían colocado bonos externos. Entonces se colocaron ahora una parte en pesos y una parte en dólares. Esas tasas, porque en este caso obviamente no son organismos internacionales que tienen tasas más blandas, sino estamos hablando de inversionistas que quieren sacarle el rendimiento a su inversión. Sí. Esas tasas son altas. Esas tasas son las tasas comparativamente, la tasa de mercado. Ajá. Mira, la tasa es muy fácil de imaginar por dónde anda. Mira. El bono en dólares, por ejemplo, fue a 30 años. Entonces, lo que uno hace para medir las tasas de los bonos es cuál es la referencia de calidad de un bono de 30 años, o de los bonos en general, un bono de los Estados Unidos. Entonces, un bono de los Estados Unidos de 30 años, al momento que se hizo la emisión, estaba rindiendo al inversionista un 2.8%. Que es la tasa más bajita porque obviamente el bono más seguro. El bono más seguro. Eso es ¿cómo es el treasury? ¿Cómo es que se llama? Bono del tesoro. Ajá, Entonces tú tienes ahí 2.8. Entonces, lo que tiene que hacer un país emergente es dar un margen sobre ese monto. Entonces, ese es un margen que realmente hay una institución que se llama JP Morgan que publica un índice. Y ese índice para República Dominicana, el día de la emisión de bonos, estaba en 3.36. Tú sumas 2.82 y 3.36, te va a dar 6 puntos. Y pico. Estoy yo como Maduro. Sí. Deja que el pajarito te lo diga. Tú estás comiendo mucho mango. No, que señor, en televisión en vivo uno no está calculando eso. Para eso uno usa la calculadora. Pero 6.46. 6.46. Y el bono se emitió realmente a una tasa de 6.50, 6.90. O sea, que está en mercado. Exacto, es una buena tasa, pudiéramos llamarlo. Es la tasa de mercado. Es la tasa que existe. Es una tasa que reditúa al que lo compra el bono del tesoro más el riesgo del país. A mí me parece bien, de verdad, mientras que nos presten, yo lo encuentro bueno, como si me prestara a mí cualquier banco, yo se lo cojo, yo lo entiendo. Y obviamente el que presta entiende que hay una capacidad de pago. Ahora, mi pregunta para Rafael es la siguiente. Cuando vimos, yo no estoy muy informada, ustedes son los economonstruos, pero cuando vimos en qué se va a usar ese dinero, vemos que un porcentaje importante, me parece haber visto el número de sobre el 70% se va a usar para pago de deuda. ¿Eso es cierto, Rafael? Mira, la gran mayoría de los financiamientos que este año está haciendo el gobierno son para pago de deuda. Para cubrir el déficit lo que hay son 75 mil millones de pesos, el equivalente de eso son alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero el resto del financiamiento que está programado en el presupuesto es para cubrir compromisos de deuda. O sea, eso estaba en el presupuesto. Eso estaba en el presupuesto, que ya lo había comentado, eso estaba en el presupuesto y es para cubrir compromisos de deuda. El problema de la emisión... Pero entonces cogemos un préstamo para pagar intereses. Para pagar intereses y capital vencido, es decir, bonos vencidos que hay que renegociar pagando con los bonos que se están colocando ahora. El problema del endeudamiento en bonos, que ha sido ya la norma para el gobierno, es que es un financiamiento que no está atado a compromisos
como pasa con los organismos El internacionales. BID, Banco Mundial, Sí, que hay otros acuerdos. que son compromisos, son evaluados, tienen mecanismos de supervisión, las obras o los financiamientos son para obras o fortalecimiento institucional, pero los bonos aquí pueden usarse para pagar nóminas, como para pagar subsidios. Como si fuera un préstamo personal. Como si fuese un préstamo personal. Entonces, esa es la forma en que se ha estado endeudando el país. De hecho, la gran mayoría de la deuda ha pasado a ser una deuda con acreedores de tenedores de bonos. 71%. 71%. Ese era el dato que yo decía. O sea, el 71% de todo esto va a pagar deuda. De todo. No, 71% es De acreedores. el porcentaje de deuda que está en bonos soberanos. En bonos soberanos, que O es sea, una que es deuda con acreedores privados. con acreedores privados y es una deuda... Internacionales. O sea, Claro, Fondos y de es una pensiones, deuda tipo que de tú cosas. no puedes evaluar de manera objetiva cuál ha sido, en dónde se ha invertido y cuál va a ser su retorno. retorno. Así es. Exacto. Esa es la dificultad de los bonos. Porque fíjate, Héctor, que a mí donde me viene la confusión es justo en eso. O sea, yo sé que es sobresimplificar y no me interesa, por eso lo tenemos ustedes aquí. Pero uno tratando de entender, uno lo ubica desde el punto de vista de una empresa pequeña o quizás una casa. Cuando tú te endeudas para pagar más deuda, normalmente eso es una consolidación de deuda. Pero en este caso no es una consolidación porque tú sigues teniendo las otras deudas que tenías y tienes un nuevo, vamos a decir, préstamo para poder pagar esas deudas que ya tenías, que no se han reducido. Entonces, Sí, bueno, antes algunas precisiones. Fíjate, Guatemala colocó unos días antes que la República Dominicana un bono por 700 millones de dólares, creo, a una tasa menor de 6.12% a 30 años también. Es decir, el que esos mercado... esos 0.4 puntos cuentan. El mercado, pero eso se debe también a que el mercado ha estado muy volátil. Volátil. Y quizás eso fue lo que impulsó a las autoridades a lanzar el bono. Ahora, se está dando la situación que el presidente de la Junta Federal de los Estados Unidos anunció que podían haber reducciones de tasas en el futuro. Es decir, ahora los mercados también están pronosticando que las tasas de interés en el futuro, que la Reserva Federal puede hacer 3 reducciones más en las tasas de interés de corto plazo. Eso significa que la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que decía José Alfredo, van a bajar aún más y que el financiamiento en el futuro, si hacen otra emisión durante el año, Va a ser más puede barato. ser más barato. O sea, lo que estamos queriendo aparentemente a nivel mundial es meter más dinero, más liquidez a la economía. Bueno, es un momento propicio para tú coger prestado. Fíjate lo que pasa, Lili, este del endeudamiento, tú tienes que ver al gobierno, igual que una firma, es como algo que existe en el infinito. Que nunca termina. Que nunca termina. Y tú básicamente lo que estás haciendo es Manteniendo la vida. Manteniendo, tú vas, te endeuda, paga, recibe financiamiento y también paga financiamiento con lo que tú te endeudas. Eso es perfectamente correcto. Lo que es importante es que la deuda de la República Dominicana está siguiendo una trayectoria ascendente en un momento de prosperidad y de crecimiento económico que no debería ser el caso. Esto es un momento de tú estar reduciendo tus niveles de deuda porque tú Porque debes en estar teoría recaudando deberías más. estar usufructuando la inversión que ya has hecho. Bueno, y la economía está creciendo, tú estás recaudando más y entonces tu déficit debe ser menor. Entonces, el problema es ese, que la deuda sigue su trayectoria ¿Por qué el déficit, ascendente. José Alfredo, por qué el déficit no es menor? O sea, si como en efecto señala Héctor, o sea, estamos creciendo como economía globalmente, tenemos buenos índices económicos que nos hacen que la gente nos preste, que esos inversionistas decidan prestarnos, o sea, y estén de acuerdo, que entiendan que nosotros tenemos la capacidad de pago. Bueno, Entonces, ¿por qué? Bueno, el tema viene en el presupuesto de la nación. O sea, el Poder Ejecutivo somete al Congreso un presupuesto que tiene ingresos, tiene gastos. Si hay gastos mayores que ingresos, viene una diferencia que es el déficit. El plan de financiamiento es buscar lo que cubre el déficit más el gasto de amortización. Entonces son planes y
y gastos que están ahí en el presupuesto. O sea, la única forma de eliminar... Eso es un punto importante que tú lo señalas, porque cuando está en el presupuesto implica que eso está, vamos a decir, eso está legal. Eso, claro, no, eso o sea, es una la ley. deuda Eso tiene... y está, vamos a decir, de alguna manera ya ha sido prevenido que se va a hacer ese tipo de movimiento. Es un asunto incluso constitucional. Ha sido planificado. Yo siempre digo cuando doy facilitación al crédito público que la deuda, o sea, realmente el presupuesto es un matrimonio trial. O sea, el presupuesto no es un matrimonio de ingreso y gasto en el que la deuda es un parche mal pegado. No, es un matrimonio trial porque están los tres contemplados. Y la importancia de la deuda es que debe contratarse en un plan en que haya estabilidad financiera. O sea, y eso es lo que hace crédito público. La comisión de deuda, en que está el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Secretariado Técnico del Ministerio de Economía, lo que hace precisamente es eso. O sea, le dice a la formulación del presupuesto al gobierno, mira, lo que es sostenible en la deuda es tomar esta cantidad de montos. Que no es precisamente para pagar intereses y deuda, lo que pasa es Pero que, en este caso se va una buena parte en eso, bueno, de estos últimos bonos. Sí, pero no exactamente todo, No porque si no exactamente. estaríamos en un esquema Ponzi, que entonces no... Entonces, entonces se va todo, se va a todos los... No, se va todo. O sea, realmente la deuda, el ingreso de los bonos es un aumento de liquidez. O sea, tú no sabes realmente, y en eso tiene razón Rafael, o sea, el bono financia todo. O sea, pero así como paga nómina también, hay parte de los Una pregunta, bonos, ya para cerrar, que tenemos 2 minutos para irnos después, entonces ahora el encaje, que también es otro tema. Pero mi pregunta, yo creo en el boroneo, en el buen dominicano. Yo sé que en inglés tiene otros términos mucho más interesantes. ¿Cómo que se dice, Héctor, en inglés? Trickle down, me están diciendo. No, yo le digo el boroneo. A mí me encanta el boroneo. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay boroneo, implica que entonces el bono no lo vamos a repartir entre todos y todo el mundo lo va a sentir y la economía masivamente va a crecer. Todo el mundo pica en buen dominicano. Entonces, mi problema está en que a veces veo que llegan estos bonos, pero como que el boroneo no lo veo tan bien definido. Asumo, porque yo sé que la intención debe ser mover la economía, lo necesitamos. Le pregunto a Rafael. Pero Lili, lo que ocurre dime. es cuando el déficit aumenta, en realidad tú estás aumentando el gasto y estás boroneando. Está boroneando. Pero si Está tú no- boroneando, pero a largo plazo eso tiene consecuencias. Pero, o sea, Estaremos muertos, pero espérate, perdón, déjenme empezar. O sea, si esta inversión va dedicada en su mayoría, vamos a decir, a la industria, a una serie de bujías, A digamos, a inversiones, a sectores también industriales. Entonces, ¿cómo garantizamos que ella, así como llega a esos sectores industriales que tienen cierto número importante de empleados y que quizás lo transmitan a través de aumentos de sueldo, de mejores condiciones, para que cada cual pueda individualmente manejar el boroneo, que es tan importante? ¿Cómo se traspasa a otros sectores? No solamente a los sectores... No solamente los sectores industriales o los sectores, vamos a decir, de Mira, lo que de pasa pymes. es que la mayoría del financiamiento que está haciendo el gobierno desde hace unos años es para reenganchar deuda, una gran parte, y otra para cubrir el déficit. El déficit es gasto por encima de los ingresos. Muchos de ellos son para boronear, otros son para inversiones. Lo correcto debería ser que fueran inversiones. Inversiones con retorno. Con retorno, carreteras, presas, plantas eléctricas, pero lo cierto es que hay mucho de ese gasto que está yendo a nóminas, a transferencias de subsidios, y ese es un tema que a largo plazo tiene efectos negativos. El tema de, bueno, no vamos a break, pero el tema de la liquidez que tanto se necesita, que haya movimiento, viene más relacionado con el encaje, por lo que puedo concluir, ¿cierto? Cierto. Sí, o sea, ya los Bueno, bonos... y también No, vendría también. con la deuda si el gobierno trae esos dólares al país. Claro. El Banco Central tiene que y lo va a gastar, el Banco Central le compra esos dólares y emite. Y el gobierno entonces gasta ese dinero. sí. Claro. Ahora lo que estamos es pagando deuda, por lo que vemos. No. Queda liquidez para Queda la liquidez. inversión y liquidez. para todo, Ok. claro que sí. Bueno, ya lo saben, estamos Si no, no pagando se deuda, si no, pero no nos queda el prestaran. boroneo. El boroneo va entonces, podemos decir, Rafael, va. se necesita, Y sobre señores, todo- los economistas del mundo y de República Dominicana, necesitamos boroneo. Vamos a una pausa y boroneo. Vamos a una pausa y regresamos para analizar más a fondo el encaje legal. El trickle También, down. el trickle down. También queremos que estos tres cerebros económicos nos digan el por qué en este momento se están haciendo estas medidas tan interesantes, porque me gustaría analizar eso junto a ellos. Vamos a una pausa y volvemos de una vez.